consulta, Omar, dentro de la red local anduvo bien, ¿cierto? Y la IP pública esa, salís desde, o sea, usás la IP pública y tendrías que hacer alguna redirección en el router. ¿Hiciste la regla en el router? Claro, yo no sé el escenario que tienes, Omar, pero probablemente sea un problema de conexión de socket, que es lo que dice Marité. Si estás afuera de la red, debes poner la IP pública del router que tenés en tu casa o en la red. Está el router que conecta internet con la red local. Para ello vas a necesitar administrar ese router, es decir, ponerle alguna regla y hacerle lo que se llama el forwarding. En todo caso, eso lo podemos ver en alguna consulta, pero debes tener el acceso al servidor, al router, debes tener acceso a la administración del router, quiero decir. Y además, Omar, una pregunta. ¿Vos tenés, no tenés modo de tener, o sea, tenés solo una máquina en tu casa? Porque lo que podrías hacer es, si tuvieras dos, probar el cliente servidor en ese ambiente, sin tener que salir del router, porque yo creo que ese, como dice Marcelo, es el problema. Al trabajar con una dirección privada y una pública. Claro, va a tener, si es así el escenario, va a tener que administrar el router y, y, y hacer un forwarding, es decir, lo que el router reciba por su interfaz pública, mandarlo a la red privada, a la IP donde está el servidor. Esa es la única forma que le funcione en el caso de que tenga dos redes. Y obviamente el cliente desde afuera tiene que apuntar a la pública que tenga en ese momento el router. Yo no sé si es un router de estos tipos de Speedy, que muchas veces tienen IP públicas dinámicas, es decir, van cambiando con el tiempo. Bueno, lo hicieron por no IP. Bueno, ahí tendría que explicar ahí el tema del no IP para el resto de los compañeros que se manejan con nombres de dominio. Bueno, sí es probable que necesite abrir el puerto. En el no IP lo único que hace es la resolución del nombre de dominio a dirección IP. Bueno, este tema lo podemos seguir en las consultas y vamos a seguir ahora con la teoría. Yo no me acuerdo en la clase pasada si dejamos acá, en esta filmina, o en la siguiente. Pero me quedé acá recién porque no sé si habíamos respondido a esta consulta que estaba escrita en rojo, que decía, bueno, esto venía de cuando Alice, en la filmina anterior, Alice se preguntaba qué protocolo de transporte usaba para hacer su primera aplicación. Y acá mencionábamos los aspectos que hay que tener en cuenta en la elección del protocolo. Si elegimos TCP o elegimos UDP. Y habíamos dicho que UDP era un protocolo muy básico y no proveía nada, ni configuración entre los procesos, cliente y servidor, no hacía control de flujo, no hacía control de congestión, ni timing, es decir, no garantizaba nada respecto al tiempo, ni había seguridad. Y yo puse acá en color rojo, bueno, y entonces, ¿para qué sirve UDP? La pregunta se las traslado a ustedes. ¿Por qué ustedes implementarían un servicio sobre UDP si no provee nada de esto? ¿No? Y yo no me acuerdo si lo hablamos ese tema, pero si alguien me puede comentar por qué usaría UDP y no TCP
siendo que UDP es un protocolo muy básico y que no provee, no provee nada, ¿no? Bueno, sí, para las videollamadas. Está bien. ¿Por qué? Claro, yo si tengo una videollamada y pasa que algo de lo que estoy hablando se pierde, si conozco el contexto de la comunicación, digamos que eso puede ser algo que se pueda tolerar, la pérdida. Y habíamos hablado de un ejemplo que si yo, ¿se acuerdan? Que tenía una finca y que cada 10 segundos o 10 minutos, no me acuerdo, tomaba la temperatura y le mandaba vía UDP. ¿Qué pasaba si se perdía información? Porque si usa UDP puede que la información se pueda, o sea, que los mensajes o que los datagramas UDP no lleguen. Claro, debo agregarle yo, pero esto ya en capa de aplicación, es decir, el programa que yo haga, debe tener en cuenta estas circunstancias y si hay información que falta, entonces será el programa que yo desarrolle en capa de aplicación el que supla las falencias que tiene UDP respecto a eso. Es decir, si algún dato no llegó, entonces yo en mi programa de capa de aplicación deberé tener el recaudo de buscarlo, ir a buscarlo también por UDP, pero ir a buscar el dato de nuevo, el dato que está faltando. Bueno, la ventaja que tiene sobre el TCP es, obviamente, al no implementar ni control de flujo, ni control de conexión, de congestión, ni nada de eso, entonces es más sencillo y por lo tanto cada uno de los clientes, o sea, de los hosts que se están comunicando, requieren menos esfuerzo y por lo tanto el rendimiento puede ser mejor. Bueno, dejamos esto y nos vamos a nuestro primer protocolo, que es el protocolo que todos conocemos más, el protocolo de aplicación, digamos que todos conocemos más. Se llama HTTP, un protocolo de transferencia de hipertexto, y está definida en varias RFC. ¿Se acuerdan? Las Request for Comments que yo les había mencionado antes, que son documentos públicos. Tenemos la versión 1, que está definida en esas RFC, la 1945 y 2616. Después está la versión HTTP 2.0 que está definida en esta RFC y también se está hablando de ya está la HTTP 3.0 desde hace un par de años y también tiene sus respectivos documentos donde está especificado. Acuérdense que las RFC hacen que, por ejemplo, yo me puedo tomar este documento, el 7540, y como soy muy bueno programando en Python, puedo hacer un cliente o un servidor HTTP, escrito totalmente en Python, y si yo respeto todo lo que dice en esos documentos, entonces puedo implementar un servidor HTTP, o puedo implementar un cliente, que es lo que habíamos hablado antes, que los documentos públicos permitían lo que es la interoperabilidad de las implementaciones, ¿no? Y TCP y HTTP se comunica por TCP, usa el protocolo de transporte TCP y utiliza el puerto bien conocido que es el 80. Quiere decir que si yo monto un servidor HTTP, por defecto está escuchando en el puerto 80. Lo que no quiere decir que yo lo pueda cambiar a eso.
¿Mm? Entonces, siempre se trabaja con el puerto 80 para servidores, pero no significa que siempre sea así, yo puedo cambiarlo. Acá abajo está, hay un link que hace referencia a la primera página, a lo primero que estuvo publicado en este protocolo. Y yo la incluí acá porque les puede servir a ustedes para usar Wireshark. Es decir, cuando tengan que hacer capturas de, de protocolo HTTP, ustedes se van a encontrar con una dificultad. Es que ahora la mayoría de las páginas tienen HTTPS, es decir, un protocolo que tiene agregada una capa de seguridad. Y por lo tanto hay encriptación. Y eso va a hacer que cuando ustedes quieran capturar algún protocolo de estos, les va a costar encontrar una página que esté implementada sin seguridad en estos días. Entonces pueden dirigirse acá, usar Wireshark y hacer capturas de este protocolo puro, digamos, sin seguridad todavía. Bueno, acá dice que la web es el motor de Internet. Y esto es así porque hablando de Internet, cuando yo me refiero a Internet, me refiero a la red, a la parte de infraestructura de red. Hasta principios de los 90, esa infraestructura, esa red, era casi desconocida y solamente se utilizaba mayormente en universidades para, como dice acá, para propósitos académicos. Es decir, se transferían archivos de una universidad a otra, se usaba el correo electrónico, que es una aplicación más vieja todavía que el HTTP o que la web, y bueno, y para muy pocas cosas más. Pero la aparición del protocolo o el WWW, como se le llama, a principios de la década del 90, hizo o fue el motor que potenció la utilización de la red, de esta infraestructura de red, que como dice ahí, era una más, o sea, era una entre otras, y pasó a ser la red, la única. Digamos que montar la web en Internet en realidad terminó potenciando esa red. ¿Y cuáles fueron las características funcionales o principales, perdón, que hicieron posible esto? Y que la web trabaja bajo demanda, o funciona bajo demanda. Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando escuchamos la radio o vemos televisión, nosotros tenemos que esperar a que el programa que yo quiero lo den. Y eso cambió en el caso del video bajo demanda, como el caso de Netflix. Bueno, en la web también, cada vez que yo quería un documento, directamente yo lo buscaba y listo, no tenía que esperar nada. Entonces, ahí comienza a trabajar lo que nosotros conocemos la información bajo demanda. Me siento y busco lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Otra cosa que fue muy importante para que esto surgiera o tuviera mucha fuerza o mucha aceptación fue que cualquier persona podía publicar en esta red, en esta biblioteca mundial, digamos. Cualquiera puede publicar lo que quiere. Y los hipervínculos, los links y los motores de búsqueda, lo que hacen es que uno pueda navegar, de ahí surgió la palabra estoy navegando, por un océano de sitios. Al margen, como dice acá, que se puede incorporar imágenes, videos y todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces tenemos que la web, que está basada en el protocolo HTTP, que es el que vamos a ver nosotros, es un poco la que impulsó el crecimiento de infraestructura, de red, de Internet. ¿Cómo es la arquitectura de HTTP? Primero, es una arquitectura cliente-servidor. Recuerden que ustedes han visto dos tipos de arquitectura, la peer-to-peer y la cliente-servidor. Y el servicio, el proceso, está distribuido en muchas aplicaciones, en muchas ubicaciones que son las que nosotros denominamos sitios. HTTP también tiene, si recuerdan lo que les comentó Marité
de procesos de aperturas pasivas. El caso de un servidor HTTP hace una apertura pasiva, que yo siempre lo relaciono a una analogía, como que es el señor que está pescando. Digamos que el señor se puso a la orilla del dique y tomó la caña de pescar y se quedó dormido. Entonces, eso sería equivalente a una apertura pasiva. El señor está esperando que el pececito pique o que se le solicita un servicio, y entonces el señor que está en la orilla del dique reacciona o atiende esa petición, digamos. Entonces, tenemos que HTTP es una arquitectura cliente-servidor, y los servidores implementan lo que se llaman aperturas pasivas. Y los que son activos, en este caso, son los clientes que cuando requieren algo se dirigen al servidor. Bueno, hablando de los sitios, cada sitio mantiene uno o más documentos llamados páginas web. Acá en esta imagen podemos ver en la izquierda que tenemos un cliente, y a la derecha tenemos un sitio donde hay un servidor, y más a la derecha tenemos otro sitio con otro servidor. En este protocolo manejamos dos tipos de mensajes: los requerimientos y las respuestas. Acá tenemos un ejemplo donde el cliente, en el punto número 1, hace un requerimiento al sitio número 1, al servidor número 1. Fíjense que requiere por el documento A y B. Entonces, se manda en el número 1 un mensaje de requerimiento, en el número 2 el servidor responde, en el número 3 hay otro requerimiento, otro request desde el cliente al servidor, en el número 4 hay una respuesta, y fíjense que en el número 4, que es la respuesta número 2, debe haber alguna referencia a algún objeto que no está en el servidor del sitio 1. Por lo tanto, el cliente toma lo que es la URL, que es ya lo vamos a ver enseguida, es la ubicación donde está ese documento, y en este caso el requerimiento se dirige hacia otro sitio, donde está el servidor 2, y requiere el documento que corresponda. Acá en el número 6, la respuesta es dada al cliente desde el sitio 2. Bueno, ¿y qué es lo que son las páginas web? Las páginas web que nosotros llamamos es un archivo HTML que incluye varios objetos referenciados, donde cada objeto tiene una dirección URL, que es lo que recién hablábamos. URL en inglés, o en castellano sería localizador uniforme de recursos. Es una dirección, como dice acá, que se asigna a cada uno de los recursos disponibles. Vamos a ir a la diapositiva anterior. Por ejemplo, en el número 4, la respuesta, acá, probablemente tenía una referencia o una URL a un documento que estaba ubicado en otro servidor. Acá tenemos un ejemplo de una URL. Bueno, acá hay un objeto HTML que referencia a otros objetos. ¿Cuántos objetos están referenciados acá? A ver, les traslado la inquietud a alguno de ustedes. En este HTML, ¿cuántos objetos hay referenciados? Claro, hay tres imágenes. Esta que está acá, que dice encabezado JPG, y por acá hay dos más. Este, que tiene un número 2013, no sé cuánto, y este otro. Entonces, en este HTML
hay referenciados 3 objetos, el encabezado y estas otras 2 que están acá abajo. Bueno, HTTP, ya lo habíamos visto, usa el protocolo de capa de transporte TCP, donde el cliente es el que toma el rol de apertura pasiva, activa, o sea, él inicia la conexión, es decir, crea el socket, hacia el servidor. ¿Y por qué puerto? Por el que dijimos que era el 80. El servidor que hizo una apertura pasiva, es decir, estaba escuchando por peticiones, acepta la conexión TCP del cliente y una vez que esa conexión se ha... disculpen, recién veo el de Santiago la consulta. No es son 2 imágenes diferentes. Bueno, como estábamos acá, los mensajes son intercambiados entre el navegador, que es el cliente HTTP, y el servidor, que le llamamos servidor web, es el servidor HTTP, a través de esa conexión TCP, y después de producirse el intercambio, entonces esa conexión TCP se cierra. Recuerdan también que Maritel les habló de los servidores con estado y sin estado. Es decir, si conservan alguna historia de lo que ha pasado. En el caso que nos ocupa de HTTP, es un servidor que no tiene estado. Es decir, si yo entro ahora a un servidor y consulto la página del diario y me voy, y después, 10 minutos después, entro de nuevo, el servidor HTTP no tiene idea de que yo entré antes. Eso, sin embargo, después, con el tiempo, se ha ido modificando y se han implementado algunas soluciones para que HTTP tenga algún estado, que son los cookies. No sé si lo han sentido nombrar, pero con los cookies podemos simular que el servidor HTTP conoce o tiene estado. Y acá hay una nota que dice que los protocolos que mantienen estado son complejos. ¿Por qué? Porque deben mantener una referencia de todo lo que ha pasado para atrás. Les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran que hacer una aplicación como la que tienen que hacer y quieren que el servidor lleve estado, ¿qué cosas ustedes piensan que se les deberían incorporar o que se debería incorporar a esa aplicación que ustedes están haciendo para que el servidor tenga estado? ¿Alguien más? Bueno, ahí lo que dice Agustín y Enzo está muy bien. Deberían llevar ustedes en la aplicación, ya sea a través de una base de datos o de un archivo de texto donde van escribiendo, no sé, algo que diga que tal dirección IP, qué sé yo, ya entró antes, entonces ustedes llevarían como un catálogo de todos los que han estado entrando. Entonces, básicamente, eso que dice Enzo y lo que dice Agustín es lo que implementan los cookies. Cuando nosotros hablamos de HTTP, decimos que no tiene estado, pero hay algunas soluciones, digamos, algunas mejoras que se han hecho por fuera de HTTP, llevando un registro, qué sé yo, que lo que hacen es que nos parezca que tiene estado. Bueno, para seguir con HTTP deberíamos ver 2 definiciones
para que después entendamos cómo hacen o cómo manejan las conexiones. Sí, Enzo, sí. Los cookies son los encargados de mantener nuestra info de login. Sí. Si el servidor guarda algo de nosotros, lo hace a través de los cookies. Sí. Y no solamente de nuestra info de login, sino, y eso ya no lo sabemos, porque depende de cómo está implementado del lado del servidor, y la implementación esa ya no es un documento público, no sé cómo lo implementará cada uno. Pero, por ejemplo, también sobre los gustos nuestros, dentro de un sitio, supongamos que venden ropa y yo siempre consulto por pantalones, entonces saben que la IP tal está consultando casi siempre por el producto pantalón. Entonces, en función de esos después, me pueden, cada vez que yo entre, no sé, presentar primero los pantalones. Pero sí, es así. Bueno, vamos a hablar de dos definiciones para saber cómo trabaja HTTP. Una son las conexiones que se llaman no persistentes. En las conexiones de este tipo, un objeto es enviado en una conexión TCP. Por ejemplo, la versión 1 de HTTP maneja conexiones no persistentes. Si nos vamos a la RFC que define a este protocolo, a la versión 1, en la sección 1.3, yo he transcrito lo que dice, y dice, requiere que la conexión sea establecida por el cliente, lo que antes decíamos que el cliente era el activo, antes de cada solicitud, y cerrada por el servidor después de enviar la respuesta. Entonces, en las conexiones no persistentes, lo que pasa es que se abre la conexión TCP, se manda el request, cuando viene la respuesta, el servidor, después de enviar la respuesta y de asegurarse que ha llegado, cierra la conexión. Ahora bien, en la versión 1.1, una versión posterior del protocolo, se establecieron las conexiones persistentes. Es decir, que se abre una conexión y se transfieren múltiples objetos por esa única conexión. Acá he copiado lo que dice la sección 8 de la RFC 2616, que define el protocolo el HTTP 1.1, y dice que las implementaciones HTTP deberían implementar conexiones persistentes. Es decir, no cerrar la conexión hasta que hayan o se hayan transferido por esa misma conexión todos los objetos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de comunicación usando el HTTP no persistente. Entonces, un usuario solicita esta URL, acá, y acá dice en rojo que es un archivo HTML que se llama home index y que tiene referencia a 3 imágenes, como por ejemplo el que vimos recién. Entonces, lo primero que ocurre es que el cliente inicia una conexión TCP al puerto 80. El proceso o el servidor, que está en modo pasivo, por eso dice que está escuchando conexiones en el puerto 80, cuando viene este requerimiento, acepta la conexión y notifica al cliente. En el punto 2, una vez que la conexión se ha establecido, la conexión TCP se ha establecido, el cliente envía un request que contiene esto, acá, en el socket de conexión TCP. Entonces, ese mensaje indica que el cliente quiere este objeto, el home.index. Entonces, el servidor recibe ese request, acá en el punto 3, y compone la respuesta, que la escribe en su socket. Escribe la respuesta en el socket TCP. Una vez que el servidor se aseguró de
que el mensaje había sido recibido, y eso se hace a través de TCP, no de HTTP, entonces el servidor cierra la conexión. El cliente recibe la respuesta, esa que le había mandado el servidor, y lo muestra en el navegador. Pero ¿qué pasa? Cuando recibe el index HTML, encuentra referencia a esos tres objetos que decíamos en la filmina anterior. Entonces, lo que hace es repetir de nuevo los pasos 1 al 5. Es decir, vuelve a hacer una apertura vía TCP al puerto 80 del servidor, el servidor acepta la conexión, se manda el request por el segundo objeto, el servidor en el punto 4 lo manda, compone la respuesta y la manda, el servidor cierra la conexión, y así con los otros objetos. Entonces la consulta acá es, ¿cuántas conexiones TCP fueron generadas? A ver quién me ayuda. Exactamente. Ahí Luis y Martín me dicen que son 4 conexiones. La primera fue para el objeto index y las otras 3 para los 3 objetos referenciados. Es decir que acá se generaron 4 conexiones TCP. Vamos al caso donde la conexión es del tipo no persistente. Pero para entenderla, vamos a definir lo que es el RTT, que es un concepto que ustedes van a verlo mucho en la materia. Acá está definido como que el RTT es el tiempo que un paquete, cualquiera sea, viaje desde el cliente al servidor y regrese de vuelta. Acá a la derecha hay un dibujito. Por ejemplo, se inicia la conexión y el servidor responde. Acá, en este caso, tenemos un RTT. Les dije que es un concepto que van a usar mucho en la materia y depende del contexto. En este caso acá estamos hablando de HTTP, pero si se usa en un contexto de capa de enlaces, se referirá a otro tipo de paquete propio del protocolo que estemos manejando en ese momento. Pero el concepto es el mismo. Es el tiempo de un paquete que va desde un cliente a un servidor y regresa. Acá tenemos la línea del tiempo, está en forma vertical hacia abajo. Entonces, en las conexiones no persistentes, tenemos que definir cuál es el tiempo de respuesta de HTTP. Fijémonos, un RTT, que es el primero que aparece, que es cuando inicia la conexión TCP, acá, y después hay otro RTT, que es cuando se genera el request desde el cliente, viaja hacia el servidor, y el servidor contesta. Entonces tenemos acá 2 RTT. En HTTP no persistente estamos ocupando 2 RTT para transferir un objeto. Por eso dice acá, bueno, y el tiempo de transmisión, fíjense que se supone que como el servidor tiene que enviar un archivo acá, entonces se demora un poquito en enviar el archivo, y no es lo mismo que acá, que era solamente aceptar la conexión. Sí, es parecido a la latencia. Sí, es parecido a la latencia. Sí, Facundo. Entonces, acá tenemos que para transferir un objeto necesitamos 2 RTT, más, por supuesto, ese poquito de tiempo que se demoró el servidor en enviar el archivo. ¿Y para qué definimos estos RTT ahora? Para compararlo con las conexiones que son persistentes, aquellas que dijimos de que la conexión no se cierra. Entonces, dice que las conexiones en HTTP persistente dejan la conexión abierta después de mandar un archivo. Entonces, ¿qué tenemos? Acá en el dibujo de la derecha tenemos un cliente que inicia la conexión, ahí consumimos un RTT, y después viene el request. Cuando viene el request, se manda la petición para ese archivo, y hay
una devolución, viene la respuesta, ahí consumo otro, por eso dice acá archivo recibido, se peticiona por el segundo archivo, se devuelve, y se peticiona por el tercer archivo, y ahí se cierra la conexión. Entonces, dice que la primera vez, acá, cuando se establece la conexión, se demora 2 RTT, más, obviamente, el tiempo de transmisión. Pero después de eso, cada objeto requiere un solo RTT. Comparémoslo con el anterior. Cada objeto requería 2 RTT. Quiere decir que las conexiones que son persistentes, obviamente consumen menos tiempo. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Ok. Bueno, seguimos entonces. Bueno, y ya que estamos con las conexiones persistentes y no persistentes, aparece otro concepto que es el pipeline. Voy a ir hacia atrás, hacia la filmina anterior. Y ya se preguntó un tipo aquí, si en este acá, donde dice archivo recibido, acá, vimos o analizamos el archivo recibido y vimos que había referencia a, por ejemplo, 2 archivos más, ¿por qué no los pido acá mismo? Es decir, no solamente pido uno, sino que pido todo lo que pueda acá. Y eso es lo que es el pipeline. Sin usar esto, sin usar el pipeline, el cliente emite una nueva solicitud después de recibir la respuesta anterior. Con Pipe, el cliente envía la solicitud tan pronto como encuentra una nueva referencia. Quiere decir que si un cliente recibe un archivo con referencia a 3 objetos, entonces directamente solicita a los 3 objetos. Tan pronto como encuentra la referencia. Ese concepto de pipeline lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá hay una filmina que hace una comparación, ya lo sabemos, en no persistente conexión para cada objeto. Por cada uno de esos objetos requiere 2 RTT y cada vez que tiene que establecer la conexión, cerrarla, establecerla, cerrarla, requiere una sobrecarga del sistema operativo. Acuérdense que salvo capa de aplicación, todo lo que está abajo, desde capa de transporte hacia abajo, eso lo implementa el sistema operativo. Y mantener una conexión tiene sus costos, no en plata, pero sí en recursos. Es decir, imaginen un servidor que tiene una conexión con un cliente. Tiene que tener una serie de variables que mantengan esa conexión activa. Ahora imaginen que ese servidor tiene conexiones con 800 clientes. Entonces, por cada uno de esos clientes debe tener sus recursos destinados a mantener la conexión. Por lo tanto, en cada página que yo consulto que esté haciendo aperturas y cierres de conexiones, eso implica una sobrecarga para el sistema operativo. En cambio, las conexiones persistentes, al dejar abierta la conexión, elimina cierta sobrecarga que antes la ocupaba, digamos, encargándose de abrir y cerrar conexiones. Entonces, como dice acá en colorcito azul, todos los mensajes posteriores ya son enviados a través de la misma conexión. Y el cliente también colabora y usa el pipeline, es decir, cada vez que recibe un archivo y encuentra referencias, entonces empieza a mandar los requerimientos apenas encuentra la referencia. Fíjense que dice acá que el servidor, cuando ve que no hay más peticiones y pasa un cierto tiempo, él es el que hace el cierre de la conexión. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde tenemos el gráfico de la izquierda, habla de conexiones persistentes, igual que el de la derecha, pero en la izquierda no usa pipeline y en la derecha sí. Y seguimos con esta flechita, esta línea roja de arriba hacia abajo que es el tiempo. Entonces,
En la izquierda tenemos la petición, y viene el archivo, encuentra una referencia, solicita el archivo, cuando llega, vuelve a pedir el siguiente objeto, y tenemos ese mismo escenario, donde acá, en este momento, cuando recibe el primer archivo, encuentra en este dibujo referencia a 2 archivos más, o 2 objetos más, y los solicita. Fíjense que termina antes, es decir, consume menos tiempo, una conexión que implementa esto, el pipeline. Bueno, acá tenemos lo mismo de recién, pero comparado con algo no persistente. Yo recalqué acá la línea del tiempo para que veamos que, obviamente, las conexiones que son persistentes con pipeline ocupan menos tiempo. Son más rápidas. ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Bueno. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a ver cómo son esos mensajes que decíamos. Habíamos dicho, request y mensajes tipo response. Acá hay una estructura del mensaje tipo request. Básicamente tiene una línea, que se llama línea de request, que está acá. Después tiene unas líneas de headers, que siguen acá en el medio. Después, el mensaje implementa una línea en blanco, acá con gris, y una parte de cuerpo del mensaje. Por eso dice acá que la parte del cuerpo está presente en algunos mensajes, no en todos. Por lo general, los mensajes tipo request no va nada acá. Por lo general, pero no siempre. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en capa de aplicación los protocolos definían el orden en que se intercambian los mensajes, la semántica, la sintaxis? Eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, en la línea tipo request tiene 3 partes que están con color grisecito acá. Una es el método, después viene un espacio en blanco, que dice SP en blanquito acá. Después viene el objeto que yo estoy requiriendo a través de una especificación de una dirección, de una URL. Después viene un espacio en blanco, y después viene la versión de protocolo que habla el cliente. Esto es necesario porque el cliente tiene que informarle al servidor, mirá, yo hablo el protocolo 1.0, para que el servidor responda con un mensaje acorde. Después de eso viene un salto de línea. Estas dos cositas que están acá, blanquitas, significa un salto de línea. Bueno, acá, a la derecha, tenemos un ejemplo. Get es el método, es esto que está acá. Después viene un espacio en blanco. Viene el objeto o la URL, index.html. Después viene un espacio en blanco. Y tenemos HTTP 1.1. Quiere decir que en este mensaje tipo request se está solicitando, este método solicita este objeto, y el cliente habla el protocolo HTTP 1.1. Esto de RN es el salto de línea. Sigamos en la estructura del mensaje. Después de la línea de tipo request tenemos las líneas de cabeceras, que acá lo que viene es una serie de líneas con un formato un poco diferente. Viene el nombre, 2 puntos, un espacio en blanco y un valor. Y esto se puede repetir muchas veces. Acá a la derecha tenemos un ejemplo. Host, que sería el nombre del header de esta línea, los 2 puntos, el espacio en blanco y la página web o el servidor, perdón, la página no, el servidor a donde me estoy dirigiendo.
esto que está acá, esta línea en particular, yo acá le vi un error a esta imagen que está acá abajo, se los digo ahora, acá donde dice host, dice muestra el host y número puerto, eso está bien, número de puerto, eventualmente, del cliente. Y no es así, en realidad es del servidor. O sea que acá, esto www.net.cs, todo eso es una dirección de un servidor, no de un cliente. Este gráfico que está acá en color rosadito tiene un error. Entonces, acá viene una línea de header, dos puntos, un espacio en blanco y un valor. En el caso particular de esta línea de header, nosotros no vamos a ver todas, son un montón, pero en particular esta, la que dice host, si yo estoy dirigiéndome a un puerto que es el 80, entonces acá no sale nada. Pero si ustedes hacen una captura con Wireshark y en esa captura se dirigen a un sitio, por ejemplo, el puerto 8080, que es un puerto que también suele utilizarse, entonces ustedes van a ver el puerto alternativo acá. Bueno, ¿qué otras líneas tenemos acá en este ejemplo? Se muestra el user agent. Esto es el cliente, es decir, se le informa al servidor que estoy usando el navegador Firefox, en este caso 3.610. Se le informa al servidor que yo acepto texto o HTML o todas estas otras cosas. Fíjense esta línea. Dice que acepto el lenguaje, en este caso dice English, pero supongamos que yo en mi cliente mi cliente sí tenga el idioma español como por defecto, entonces se le podría mandar esta información. Recordemos que estamos en un mensaje tipo request. Esto es lo que viaja del cliente al servidor. Es decir, va con la petición de este archivo, se le informa que habla este protocolo y va toda esta información. Entre ellos va esto que dice acepto el lenguaje. Acá podría ir ES, español, por ejemplo. Eso haría que el servidor, si tiene la página que yo estoy solicitándole escrita en español, quizás me la mande en lenguaje español y no en inglés. Supongamos que el servidor tenga dos versiones, en inglés y en español. Bueno, y así hay muchas líneas de tipo cabecera que nosotros no vamos a verlas. Acá hay alguna descripción, pero hay muchas más, hay muchas más. Fíjense esta última que está acá. Keep alive, esta. Esta keep alive le está diciendo el cliente al servidor, no me cierres la conexión, porque yo quiero hablar con una conexión del tipo persistente, le dice. Entonces, este mensaje le está informando al servidor que no cierre la conexión. En todo caso, si la va a cerrar, que sea después de 115 segundos, que es el valor que está acá. Entonces el servidor va a responder esto y no va a cerrarla de inmediato a la conexión. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda de este tema? Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos un mensaje de respuesta. Me quedó antes, en la filmina anterior. Acá. Este método no es el único. A lo mejor ustedes han visto, si alguien ha programado o tiene conocimiento de programación web, están faltando. Nosotros en la materia, por lo general vemos una estructura, pero no vemos todas las posibilidades que hay cuando hablamos de algún protocolo en particular. En el caso de HTTP hay varios métodos, hay varios. El más común es el GET, pero también está el POST, el PUT, el DELETE. Por ejemplo, si usamos el POST, seguramente acá, que yo les dije que en algunos, exacto, Federico, hay varios.
Por ejemplo, si yo uso el post, probablemente acá, en el cuerpo del mensaje, vaya alguna información de algún formulario que yo he rellenado en mi cliente y se tiene que mandar al servidor. Bueno, quería hacer esa acotación, no es lo único acá el get, sino como dice acá Federico, hay varios. Bueno, vamos al mensaje response. Tiene un formato parecido, pero no igual. Tiene una línea de estatus que se llama. La línea de estatus está compuesta por 3 valores también. El primero indica la versión, acá a la derecha tengo el ejemplo. Me está diciendo que el servidor habla HTTP 1.1. Eso es importante porque yo al servidor como cliente le podría haber dicho que hablo del 1.1, pero el servidor me dice, mira, no, yo hablo 1.0 porque soy un servidor muy viejito. Entonces, el cliente ya sabe a qué atenerse, digamos. Después tengo un espacio en blanco y un código de estatus. Este valor seguro que ustedes lo conocen al 404. Cuando ustedes hacen una consulta y el objeto que están requiriendo no está o no existe en el lado del servidor. El código de estatus, un espacio en blanco. Chao Marité, nos vemos el jueves. Bueno, el código de estatus y una frase. En este ejemplo tenemos que el servidor respondió diciendo que él hablaba HTTP 1.1. El código de estatus es 200 y eso significa que estuvo todo ok. Acá está el comentario del código de estatus. Después las líneas de cabecera sí son iguales que la de response, pero tienen otra información. En este ejemplo que está acá vamos a ver algunos. Por ejemplo, el campo date, es decir, cuando contestó él. Fíjense que se compone del nombre, 2 puntos, el espacio en blanco y el valor, igual que antes. El servidor que utiliza en este caso, fíjense, el Apache, quiere decir que el servidor al cual yo le hice la consulta es un Apache 2.0.52. Y fíjense que estandariza el sistema operativo, CentOS. Bueno, y una serie de información, fíjense acá, tiene la última vez que fue modificado el objeto. Me está diciendo que el objeto que me ha mandado fue modificado la última vez el 30 de octubre del 2007. Y eso es muy interesante porque muchas veces el cliente, si antes ha entrado a esa página, probablemente tenga en su memoria ese objeto. Entonces, el cliente, si ve el objeto que ha modificado, probablemente lo pida. Y si ve que el objeto no se ha modificado, entonces no lo va a pedir, porque dice, ¿para qué lo voy a solicitar si ya lo tengo yo aquí en mi memoria? Bueno, fíjense que dice, sí, voy a dejar la conexión abierta. Después viene una línea en blanco, que es esto que está con gris acá, en el dibujito de la izquierda, y los datos, todo lo que se haya solicitado. Acá yo he transcrito algunos códigos de error. Fíjense ustedes, el último es el que yo les decía, el 404. Probablemente si ustedes hacen una consulta a una página y en lugar de poner index HTML ponen PP, cualquier cosa, entonces esa página le va a devolver, mira, no tengo ese objeto. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a terminar ahora con unos ejercicios. Yo en la clase pasada no guardé el packet que hicimos, así que lo voy a tener que hacer de nuevo, pero quiero que avancemos un poquito más con lo que hicimos el otro día y tratemos de ver dentro del packet un intercambio de HTTP. Les voy a pedir, voy a cambiar a pantalla completa
voy a perder el chat. Les pido, al igual que la clase pasada, por favor, cualquier consulta me preguntan con el micrófono. Voy a habilitar la pantalla completa. Recuerden, bueno, el jueves vamos a dar el práctico número 3, el jueves o el martes. Ese práctico va a ser, como los que hemos tenido hasta ahora, como el 1, una parte de teoría, que ustedes tienen que investigar algo, y una parte de práctica. En realidad, de Packet, casi como que lo estamos desarrollando acá en clase, va a ser mucho de lo que hemos hecho en clase. Entonces ustedes, estos ejercicios que resolvemos juntos, los hacen, van a tener mucho de lo que es la parte práctica ya realizada. Quizás van a tener que trabajar un poquito más con Wire. Bueno, ¿ven la pantalla con el packet ahí, chicos? Por favor, con el micrófono, los que me hablen. Sí, profe, sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer rápido lo mismo que hicimos el otro día. Voy a poner 2 computadoras por acá. Voy a elegir un switch. No, bueno, voy a seguir siendo un poco antiguo. Voy a elegir un hub de este lado y voy a poner un switch del otro lado. Pongo el router que iba a ir en el medio y 2 computadoras de aquel lado. Perdón por empezar de nuevo, pero si alguno por ahí se quedó en alguna duda, lo puede ver ahora. Bueno, este no, lo voy a borrar. De este lado voy a poner 2 servidores. Voy a poner un servidor. Este va a ser mi servidor web. Y ahora voy a hacer las conexiones en forma automática directamente para no trabajar tanto. Una vez que tengo físicamente conectados los equipos, fíjense acá que quedó todo color verde, significa que a nivel de capa física o a nivel de capa de enlace, en este caso a nivel de capa física, la conexión está bien, y de este lado todavía falta algo. Voy a poner la dirección, yo no me acuerdo, pero era 192.168.0, dijimos punto cero, y la máscara era 255.255.255.0. Este servidor está en otra red, igual que esta notebook, y la red era la 1, 192.168.1.0. Y la máscara la misma. Entonces voy a poner las direcciones IP acá, de este lado. Voy a poner por acá 192.168.0.2, dijimos, para guardar el 1 en el router, y el router va a ser ese, que todavía no existe, porque todavía no lo habilito. Y este va a ser lo mismo, dijimos, esta va a ser la 3, la máscara es esa, y el router va a ser el 1. Voy a venir de este lado, en este caso la red es la 1, entonces pego eso de ahí, va a ser la 1.2, porque el 1 también lo voy a guardar para el router. La máscara es esa, y ahí está el router. El servidor va a ser
3, el gateway es el mismo, el 1, y se acabó. Falta habilitar las interfaces de esto. Entonces, vengo acá, voy aquí, la fast Ethernet es la que está mirando hacia la izquierda, la 0 creo que es esa, la habilito, ahí, y le pongo la IP, dijimos que era la 0.1. La máscara es eso. Fíjense que ya se puso en verde, entonces está bien. Ahora voy a la parte derecha de la red. Entonces, la interfaz es esta, la 0.1. Es decir, este que está acá todavía en color rojito, la habilito, ahí se puso en verde, y le pongo la IP que dijimos que era la 1.1. Si mal no, espero no haberme equivocado. Ahí estaríamos listos. Lo primero que voy a probar es la conectividad dentro de esta red, con este PDU de aquí a aquí. Funcionó bien. Pruebo la conectividad desde una PC hasta el router, anduvo bien. Y de este lado, pruebo la conectividad entre la laptop y el servidor, también anduvo bien. Y ahora pruebo la conectividad entre una notebook y el router de su propia red. También anduvo bien. Y vamos a probar finalmente que toda la red funcione. Vamos a ver desde acá hasta, por ejemplo, acá. Falló. Vamos a ver de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí anduvo. Eso que dijo falla suele pasar en Packet, que las primeras veces les dé file. Entonces, si ustedes lo están trabajando en la casa, prueben, si ustedes están seguros de que la configuración está bien, pruébenlo otra vez. A mí recién me dio que falló, estaba, según lo que yo creía haber hecho, estaba bien, pero dio falla. Bueno, ya sabemos que esta red tiene conectividad total, digamos, todos estos equipos se pueden ver entre sí. Lo que me faltaba era poner acá un servidor web, entonces me vengo a servicios, ¿se acuerdan? Servicios, y voy a montar ahí un servidor HTTP. Ya está, por defecto está en on, y tiene uno seguro también. Este es el que le decía, cuando ustedes hagan capturas en Wireshark, traten de usar páginas que usan este protocolo, porque este viene encriptado y no van a poder ver el contenido de los mensajes HTTP, que es el objetivo nuestro. Por eso usen, por ejemplo, la de la universidad es HTTP no segura, la página de la universidad. Y si no, la otra que yo les puse en la primera página que les dije que era que fue la primera página web, esa también. Bueno, ya está el servidor. Entonces ahora yo acá voy a ir a simulación. Voy a sacar todos estos filtros. No quiero ver todos los protocolos que se intercambian. Entonces elijo que muestre ninguno, y elijo solamente ese, HTTP. Esto lo habíamos hecho la clase pasada, pero lo que no hicimos fue hacer como un Wireshark dentro de Packet Tracer. Entonces me voy a ir de acá, voy a consultar la página que está aquí, en el 1.3. Me vengo yo, arranco un cliente en la PC de la izquierda y voy al servidor. Le doy Go. Y ahí empiezo a ver, ya sabíamos, los mensajes se han generado en este protocolo, HTTP. Seguimos, ahí va a estar el loco del hub mandando para todos lados. Por eso este lo ignora. Y acá el router creo que debería pasar. Ahí pasó. El switch no es como el hub. El switch sí lo va a dirigir a donde corresponde. Y ahí voy a detener. Acá, en esta lista que tengo acá en la parte derecha, arriba, yo tengo todos los mensajes que se han intercambiado. Entonces yo podría hacer clic en el primero, o en el segundo y demás. Voy a estar haciendo clic en el que primero salió de acá de la izquierda. Y esto es lo que no habíamos visto en la primera clase.
Bueno, esto sí lo habíamos visto, tiene todas las capas. Capa 4, fíjense, TCP utilizó un puerto efímero, el 1025, y fue con destino al puerto 80, que era donde estaba escuchando el servidor HTTP aquí. Y en capa de aplicación, que acá lo muestra como capa 7, tengo el mensaje propio. Y acá, en esta pestaña, me aparece, entre comillas, sería como el sniffer, y yo puedo ver el mensaje que armó la PC de acá de la izquierda y que viajó hacia el servidor. Fíjense, tengo el método get, que es lo que habíamos hablado, el espacio en blanco, aquí, el objeto por el cual está requiriendo, y el protocolo que habla el, el cliente. Dice que acepta que le manden las cosas en inglés, entonces si este que está acá tiene algo en inglés, lo va a mandar, y si no, le va a mandar lo que tenga. No es vinculante esto. Acepto cualquier cosa, mandarme imágenes, texto, lo que sea. Quiero que la conexión la cierres, no me interesa tener una conexión persistente, porque yo no te voy a pedir nada más que lo que tenés para mandarme y listo. Entonces, el cliente le está diciendo, cuando mandes lo que tengas que mandar, que es esto, por favor, cerrar la conexión. Y manda el host también. Pregunta, y a ver si lo pueden contestar. ¿Para qué manda el host ahí? O sea, ¿para qué manda el cliente la dirección del servidor si ya la sabe? Ya se conectó antes, por TCP se había conectado. ¿Para qué manda eso? Recuerden que no estoy viendo el chat. Alguien que me diga por el micrófono, ¿alguien sabe para qué pone esa dirección ahí? Porque la verdad que es medio, como que está de más esto. Bueno, ¿por qué se pone? Se pone porque muchas veces, nosotros no lo vamos a ver acá, muchas veces las peticiones desde un cliente, como tengo yo aquí, a un servidor, no son directas, sino que se hacen a través de un dispositivo que se llama proxy. Muchas veces hay un servidor por acá, y las peticiones de estos tipos no son directas hacia el servidor web, sino que se dirigen primero a un servidor proxy. Entonces, esas peticiones de los clientes al proxy, para que después el servidor proxy sea el que accede al servidor web, necesitan esa información. Nosotros no vamos a ver servidores proxy, pero sí lo vamos a ver al final de la materia cuando trabajemos con la parte de seguridad. Bueno, ¿cuál voy a borrar? Este. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el mensaje, la composición del mensaje? Bueno, yo sin querer lo borré, así que voy a hacer otra vez. Voy a hacerlo. Bueno, ahí empezamos de nuevo. Quiero ver la respuesta y ya con eso terminamos. Ahí vino el request. Eso está en color acá lila. Acá va la respuesta. Otra vez este loco va a mandar para todos lados. Y llegó la respuesta al cliente. Vamos a mirarla. Esa respuesta acá. Vemos la pila de protocolo. Y vamos a ir hacia abajo. Y acá está la respuesta. Fíjense. Tiene el protocolo que habla del servidor.
200, es que estuvo ok, encontró lo que se le pedía, cerró la conexión tal como se lo había pedido el cliente, a pesar de que él, por hablar el protocolo 1.1, es capaz de manejar conexiones persistentes. Bueno, y cierta información de lo que le mandó después. Todo esto, si nos vamos a la capa anterior, a la capa de transporte, va almacenado en el campo de datos del protocolo de capa anterior, ¿no? De transporte. Fíjense acá el puerto 80. Bueno, y así se va encapsulando hacia arriba. Bueno, chicos, dejamos acá por hoy día. ¿Alguna consulta de este tema? Dejo de compartir la pantalla. ¿Qué dice acá? Enzo, para el switch, algo me dijo. Enzo Guevara. Enzo, me preguntaste algo del... Ah, sí, la pregunta que yo había hecho sí, del la IP. Claro. Bueno, chicos, espero que haya alguien grabado la clase. Bueno, nos vamos a ver entonces el jueves a las 17. Chicos, insisto, ¿alguna pregunta respecto a esto o alguna otra cosa? Lo que quieran. Me quedo acá 10 minutos más. Y si no, ya nos encontramos el día jueves. Me quedo 10 minutitos por aquí. Martín, me has preguntado algo. ¿A qué se refiere la pregunta de un recurso no entra en un paquete? Si la página esta que se pidió al servidor, no sé si no cabe en la parte de datos del paquete SHTTP. Los paquetes de datos no tienen límite. Lo que puede pasar es que en TCP ocurra